Y a su nombre. Dios lo bendiga, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el pastor Cayetano, el pastor Julio Torres del Ministerio Shalom, y hoy Dios me va a hablar. Amén. Diga, Dios me va a hablar. Amén. Dios me va a corregir. Amén. Porque cuando Dios nos habla, Dios nos corrige. Ahora depende de nosotros si queremos ser corregidos por Dios. Amén. Cristo viene pronto. Escuché una palabra el otro día y el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Amén. Y tenemos que estar corregidos. Amén. Estar en santidad. Estar ceñidos nuestros lomos, porque Él viene como ladrón en la noche a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, la iglesia nosotros somos parte de este cuerpo tan grande que hay en todo el mundo. Amén. Y tenemos que estar preparados. Y hoy Dios me va a hablar a mí y Dios te va a hablar a ti. Dios puso una palabra en mi boca, en mi corazón, hermano querido, para que tú puedas corregir, hermano, tu vida espiritual. Hermanos queridos, yo estuve 14 años congregándome, pero todavía el pecado moraba en mí. Hola. Todavía hacía cosas que a Dios no le gustaba. Y a su nombre. Y a su nombre. No era lo que yo quería hacer, sino lo que no quería hacer, eso hacía. Mi hermano testificó que fue a la heladera, hermanos queridos, y cuando llegó, abrió la heladera, Dios hizo, hermano, lo que tenía que hacer, pero Él dispuso su corazón. Dejó de tomar. Yo me congregaba, llegaba, hermanos queridos, me esperaba la cajita de termidor todavía. Y a su nombre, heladita. Después me preparaba, me ponía el saquito, me ponía la corbata y me iba a la congregación, hermanos queridos, me enjuagaba bien en la boca para no tener olor a alcohol, hermanos queridos, pero seguía tomando y me seguía congregando. Y no era yo, sino el pecado que estaba en mí. Y a su nombre, a alguien Dios le está hablando. Amén. A alguien Dios le está hablando. Fumaba, me enjuagaba la boca con 2 veces, 3 veces, hermanos queridos, iba ya hipócrita, levantaba las manos al cielo, hermanos queridos, pero seguía en pecado. Y a su nombre. Y a su nombre. Y esa es la palabra que vamos a leer en esta noche. Busque San Juan capítulo 8, 31. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Nos vino para darnos libertad, para que no seamos más esclavos del pecado. Y a su nombre. Que no seamos más esclavos del pecado. Y ¿sabe qué? Me congregaba, pero todavía miraba a las chicas, a las hermanitas. Era el pecado que estaba adentro mío. Y a su nombre. ¿Y sabe qué dice en Éxodo? No codiciarás la mujer de tu prójimo. No hurtarás. No robarás. Y a su nombre. No levantarás falso testimonio. Eso estaba todo adentro mío. No sé en usted, pero estaba adentro mío todavía. Hasta que Dios me hizo libre, hermanos queridos, de todo. Y hoy doy gracias a Dios. Hace 9 años que estoy pastoreando en el Cruce Castelar, en Villanueva, hermanos queridos, y estamos viendo la gloria de Dios. Denle esas palmas al Señor, che. Que tiene Biblia, búsquelo. Amén. ¿Sabe qué? Te voy a compartir algo en San Juan capítulo 3, no lo busque esto, pero dice 16.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Promesa de Dios, hermanos queridos, para cada uno de los que buscamos a Dios. Amén. Que buscamos a Dios, que Dios tiene propósito con nosotros, hermanos queridos, antes de la fundación del mundo. Somos predestinados de Dios. Tenemos que corregirnos, hermanos. El pecado que está en nosotros, tenemos que desarraigarlo, hermanos queridos, y buscar la presencia de Dios, la intimidad con Dios, la relación con Dios. Cuando nosotros tenemos relación con Dios, hermanos queridos, el pecado no mora en nosotros. Y a su nombre, y a su nombre. Acá hay hermanos que se están congregando y todavía el pecado mora en ellos. Y a su nombre. Todavía toman, todavía fuman, todavía miran a la mujer de su prójimo, todavía miran el marido de su prójima. Y a su nombre. Y a su nombre. Y dice San Juan, aleluya, 8:31. Dijo entonces Jesús, a vos te dice, que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad me hará libre. Y a su nombre, la verdad nos hará libre. Le respondieron, mira, somos del pastor Julio, somos del pastor Sandoval, somos del pastor Barreto, somos del pastor Cayetano, aleluya, y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dice, tú serás libre. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a Romanos. Y a su nombre. Está hablando Dios. Amén. Gracias, Jesús. Ahora sí busque su Biblia. Búsquelo porque en cada pasaje, hermanos queridos, Dios te va a hablar. En cada versículo Dios me va a ministrar. Esta es la vida que yo llevaba. Y esta es la vida que llevan algunos que estamos aquí en este lugar. Amén. Y a su nombre. Todavía tenemos rencor, che. Todavía no perdonamos. Todavía maldecimos. Todavía odiamos. Todavía miramos el marido ajeno, todavía miramos la mujer ajena. Pero ¿sabe qué dice en Romanos 8? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. La verdad nos hará libre. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, antes de conocerte, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego que lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte,
por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobrepecaminoso. Y a su nombre. Entraba a la iglesia católica, hermanos queridos, antes de conocer a Cristo. Lloraba, le pedía a esa imagen, a esa estatua, a esos santos, hermanos queridos, que no quería pecar, no quería robar más, no quería tomar más, no quería engañar más a mi esposa, no quería cambiar de vida. Lloraba, pero salía de ahí. Y por ahí había una morocha y me iba con la morocha, pero no era yo, sino el pecado que moría y vivía en mí, hermanos queridos. Y a su nombre. Y eso es lo que, hermanos, le está ocurriendo a muchas personas, a muchos que se quieren acercar a Dios, pero está el pecado que mora en ellos. Hermanos queridos, no quieren hacerlo, pero lo hacen. Porque el pecado que mora en ellos, como moraba en mi vida, hermanos queridos. Y a su nombre. Y a su nombre. Y dice, aleluya, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para que mostrase pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y a su nombre, y a su nombre. No quería hacerlo, y no lo quieres hacer. No te querés drogar, no querés tomar, no querés robar, no querés engañar a tu esposo, no querés engañar a tu esposa. Pero hay un pecado que mora en ti. Hay un pecado que mora en ti, hermanos queridos. Y solamente la sangre de Cristo, la comunión con Cristo, la relación con Cristo, te va a sacar de ese pecado. Hoy puede ser la noche. Hoy puede ser tu oportunidad que vengas a los pies de Cristo y Dios puede sacarte ese pecado y nunca más pecar para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y a su nombre. Amén. Ya no hago, es el pecado. Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Amén. Aborrezco lo malo, pero sigo haciendo lo malo. Es el pecado que mora en mí. Y a su nombre. Dios me está hablando hoy, ¿eh? No sé a usted, pero Dios me está hablando, me está ministrando el Señor. Yo sé que Dios va a hacer algo hermoso en esta noche. Amén. Va a ser algo hermoso esta noche. Hoy te vas a desarraigar de ese pecado, de esa gruñona. Y a su nombre, de esa celosa. ¿Sabe que el celo es algo animal, diabólico? Hermanos queridos, ¿sabe qué? Es el pecado que todavía está arraigado en ti, mujer, en ti, varón. Y a su nombre. ¿Acá no hay celosos? No, no hay celosos. De manera que ya no soy yo quien hace aquel pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Por el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no, sino el no. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y a su nombre. El querer amar, el querer no tomar,
el querer no engañar, no mirar a la mujer de tu prójimo. Hermanos queridos, ese es lo que vos querés, el que yo quería, pero moraba el pecado adentro mío. Hermanos queridos, lloraba y pedía no engañar a mi esposa, no tomar más. Mis hijos se escondían abajo de la cama, querían ver un padre cambiado, un padre transformado, no un borracho perdido, no un ladrón, un delincuente, hermanos queridos. Pero ahí vino Cristo para hacerme libre y sacarme de la esclavitud del pecado. Y a su nombre, esta noche Dios puede sacarte de la esclavitud del pecado. Hay hermanos que se congregan, hermanos queridos, y todavía están esclavos del pecado. Y a su nombre, y a su nombre. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué tremendo, hermanos queridos. El querer hacer el bien estaba en mí. El querer no tomar más, el querer no robar, el querer no engañar más a mi esposa. Mis hijos vean algo diferente, hermanos queridos. Era lo que yo quería, pero estaba el pecado adentro mío, hermanos queridos. Nací fruto de pecado, de una violación. No conocía a mi padre en la tierra, hermanos queridos. Pero ahí estaba mi padre guardándome. Ahí estaba tu padre guardándote, porque tiene promesa de Dios para tu vida, como tiene promesa de Dios para mi vida. Y a su nombre. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal no está en aquel, está en mí. Está en mí el mal, hermanos queridos. El mal está en mí. Yo quería hacer lo bueno, pero no podía. Estaba el pecado arraigado en mí hasta que vino Cristo en una campaña, año 86, ahí en Las Flores, hermanos queridos. Y ahí me arrodillé después de haber estado en los brujos, en la umbanda, la quimbanda, hice baños de sangre, quería cambiar, hermanos queridos. El único que cambia se llama Cristo Jesús. El único que cambia se llama Cristo Jesús. Él es el que cambia, el que te saca de la esclavitud del pecado. Y a su nombre. Y a su nombre. Y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se rebela contra la ley de mi mente y que, aleluya, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está en mis miembros. Y a su nombre. Y a su nombre. Está acá en la carne, hermanos queridos. ¿Sabe qué le dijo a Nicodemo el Señor? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo puede ser un hombre viejo meterse en la matriz de una mujer? No entendió Nicodemo, pero sabe, esta noche nosotros vamos a entender que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hermanos queridos. Y a su nombre. ¿Y sabe qué dice? Para terminar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, serví a Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Y a su nombre. Y a su nombre. Yo no sé qué llamado hacer hoy. Amén. ¿Quién vino por primera vez? Venga, pase adelante. Pase adelante, pase adelante. ¿Quién se quiere reconciliar con el Señor? Vamos, vamos. ¿Quién se quiere reconciliar con el Señor?
Pasen adelante. El que se quiera reconciliar con el Señor y aquellos que quieran aceptar a Jesús en esta noche. No pase otra persona. Después vamos a estar orando por sanidad, vamos a estar orando, hermanos queridos, por liberación, vamos a estar orando. Y a su nombre. ¿Quién todavía está esclavo del pecado? No sea hipócrita. Amén. No sea hipócrita. ¿Quiere ser libre en esta noche? ¿Quiere ser libre? Aquel que quiera ser libre y no ser esclavo todavía del pecado, pase acá adelante. Vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole al Señor. Aquel que todavía mira a la mujer ajena, aquel que todavía roba, aquel que todavía toma, aquel que todavía le da la mandanga, todavía fuma. Hermanos queridos, pase acá adelante, que hoy Dios lo va a hacer libre. Arabashita mantaray sherbeken sherbeke. Arabay sharabakataray sherbenterey. Irabasarabakantaray sherbekenterey. Shirabakataray shirabaka. Hoy Dios va a ser libre. Nunca más. Nunca más. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Quién nos librará de este cuerpo de mí? Miserable de mí. Miserable de mí. Porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo, a Jesucristo, para que vos no te pierdas, mas tengas vida y vida eterna. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor, aquellos que quieren recibir al Señor, aquellos que se quieran reconciliar con el Señor. Vamos a orar, repita conmigo y diga: Señor Jesús, en esta noche te acepto a ti como mi único y suficiente Salvador. Perdóname todos mis pecados y anótame en el libro de la vida y prometo servirte el resto de mi vida. Gracias, Señor, por este día que ha salido a mi encuentro para darme salvación y salvación eterna. Gracias, Señor. Ay, mis hermanos, dése vuelta para atrás, todos. Ahí lo van a estar atendiendo, ahí le van a estar anotando. Después vamos a alabarle a Dios. Póngase de pie, vamos a adorarle al Señor. Vamos a adorarle al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta salvación tan grande. Después estaremos orando por sanidad. Oraremos por sanidad, oraremos por los enfermos. Y Dios hoy va a sanar. Hoy Dios va a sanar.